Nunca pensé que el golpe más doloroso de mi vida no vendría de la vida misma, sino de la mano de una mujer a la que yo abrí las puertas de mi casa. Su palma rozó mi mejilla con tal fuerza que sentí cómo el sonido rebotó en los muros del tribunal. Un murmullo recorrió la sala. Nadie supo qué decir. Yo me quedé de pie, inmóvil, con la dignidad suspendida entre el aire y el asombro. Pamela, mi nuera, con su traje ajustado y su mirada llena de soberbia, respiraba con furia. «¡Vieja asquerosa!», gritó. «Eres la vergüenza de esta familia». Mi hijo, Adrián, estaba a su lado. No dijo nada, solo bajó la cabeza y se acomodó las mangas del saco, como si aquello no le incumbiera. En ese momento entendí algo. El silencio también puede ser una bofetada. Me habían llamado para una audiencia de conciliación familiar. No sabía que mi propio hijo sería quien pediría al juez que me declararan mentalmente incompetente para administrar mis bienes. Pamela lo había convencido de que yo ya no estaba en mis cabales, que mi dolor por la muerte de Julián, mi esposo, su padre, me había dejado desequilibrada. Y ahí estaban, frente a mí, con esa mezcla de pena fingida y codicia real. «Doña Inés», dijo el abogado de ellos, «comprendemos que desea mantener su independencia, pero debe entender que, a su edad, los errores financieros son peligrosos. Su hijo solo quiere protegerla». Protegerme. Esa palabra me dio náuseas. Quien quiere protegerte no te roba el corazón, ni intenta dejarte sin techo. El juez pidió silencio. Pamela me miraba con una sonrisa envenenada. Esa sonrisa fue más violenta que la bofetada. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. La audiencia siguió. El abogado de ellos hablaba de seguridad patrimonial, de garantías legales, de custodia financiera. Yo solo pensaba en Julián. Él siempre decía: «Inés, el dinero no cambia a las personas, solo las revela». Y ahora entendía cuánta razón tenía. Adrián era mi único hijo. Lo crié sola durante años, mientras Julián construía la empresa familiar. Yo vendía empanadas en la puerta de una escuela, cosía de noche, y aún así encontré tiempo para acompañar cada fiebre, cada llanto, cada examen. Todo eso parecía haberse borrado. La mujer que él eligió como esposa no soportaba verme cerca. Pamela nunca me llamó mamá, ni siquiera suegra. Me decía la señora Cornejo, con esa frialdad cortante de quien quiere marcar territorio. El juez pidió una pausa de 10 minutos. Yo salí al pasillo con el alma ardiendo. Pamela me siguió y allí ocurrió todo. Se me acercó con esa sonrisa de hiena que aprendí a reconocer. «¿Sabe qué, doña Inés?», me dijo en voz baja. «Debería agradecerme. Cuando terminemos aquí, su vida dejará de ser una carga para nosotros». «¿Una carga?», le respondí. «Le di a mi hijo todo lo que tengo, y a usted la recibí como a una hija». «Sí», rió con desprecio, «pero su hijo ya no es un niño, y usted no entiende que estorba». Yo intenté apartarme, pero entonces levantó la mano y me abofeteó. El sonido fue seco, preciso, como el disparo de una pistola invisible. Todo el mundo se giró. Mi hijo llegó corriendo, y en lugar de defenderme, la tomó de la mano. «Pamela, basta», murmuró. «No hagas esto aquí». No le gritó, no me abrazó, no me miró, solo la contuvo con la delicadeza de quien protege una joya frágil. Sentí que me moría. Me senté en el banco del pasillo, sosteniendo la mejilla aún caliente. Una mujer del público se acercó con un pañuelo. «No se preocupe, señora», me dijo. «Todo se paga». Le sonreí con amargura. Yo ya no creía en milagros. Sin embargo, algo dentro de mí se encendió en ese instante. Una chispa. Una voz interna que me dijo: «No te levantes como víctima, levántate como juez». Y sin saber por qué, supe que el destino me había llevado allí por una razón mucho más grande que un simple juicio familiar. Regresé a la sala con paso lento, pero firme. Pamela me lanzó una mirada de triunfo. Adrián ni siquiera levantó la vista. El juez se acomodó las gafas y anunció: «Vamos a continuar con la audiencia». Yo respiré hondo. Y entonces la secretaria del tribunal entró con un sobre en la mano. «Disculpe, su señoría», dijo. «Acaba de llegar un documento urgente del Consejo Superior de Justicia». El juez lo tomó, lo leyó y me miró con sorpresa. Luego se puso de pie. «Señora Cornejo», dijo con respeto,
Le pido que nos acompañe un momento a la sala contigua. Pamela frunció el ceño. ¿Por qué?, preguntó, inquieta. Porque al parecer, la señora Cornejo tiene otro cargo aquí del que no estábamos informados. Yo no entendía del todo lo que estaba ocurriendo, pero mantuve el silencio. A veces, el poder del silencio vale más que 1000 gritos. La sala quedó en murmullos. Pamela empezó a impacientarse. «Esto es absurdo», decía. «Esa mujer es una anciana senil. No puede tener ningún cargo». El juez la miró severamente. «Cállese, señora», y volvió a mí con una sonrisa distinta. «Señora Cornejo, el Consejo informa que usted fue designada como miembro suplente honoraria del Tribunal de Familia, por su trayectoria como asistente judicial jubilada». El silencio se hizo absoluto. Pamela abrió la boca, pero no salieron palabras. Mi hijo levantó la mirada. Su rostro perdió el color. Y entonces, mientras todos seguían paralizados, el juez dijo algo que jamás olvidaré. «A partir de este momento, esta audiencia pasa a estar bajo su revisión y firma, señora Inés Cornejo». Yo me senté lentamente en la silla del juez, el mismo asiento ante el cual había sido humillada minutos antes. Miré a mi hijo, y supe que, por primera vez en mucho tiempo, él comprendía el peso del silencio de una madre. No dije nada, solo apoyé las manos sobre la mesa y dejé que el eco del pasado hablara por mí. Cuando todo se calmó en el tribunal y el murmullo se disolvió en respeto, miré a mi hijo y recordé el día en que todo empezó. No fue en un juzgado, sino en el cementerio. Bajo la sombra de un ciprés, con el aire tibio y los ojos húmedos, despedí al hombre que fue mi compañero durante 40 años, Julián Cornejo. Él era mi equilibrio, mi guía, el padre que Adrián necesitaba y el único que lograba arrancarme una sonrisa incluso en medio de la tormenta. Murió sin ruido, sin quejas, sosteniendo mi mano y diciéndome lo que serían sus últimas palabras. «Inés, confía solo en lo que puedas mirar a los ojos». Entonces, no comprendí el alcance de esa frase. Años después, esa advertencia se convertiría en mi escudo. Después del funeral, el notario nos citó para la lectura del testamento. Estábamos presentes, Adrián, su esposa Pamela y yo. El despacho olía a cuero viejo y tinta. El notario abrió la carpeta con lentitud, consciente de que cada palabra que pronunciara tendría el poder de cambiar vidas. El señor Julián Cornejo deja a su esposa, doña Inés Cornejo, todos sus bienes, propiedades y acciones en calidad de heredera universal, con la obligación de administrar el patrimonio familiar hasta que su hijo, Adrián Cornejo, demuestre madurez y solvencia moral. Pamela se removió en la silla. Yo bajé la mirada, sorprendida. El notario continuó. De igual forma, el testador dispone una cláusula adicional de carácter reservado que será revelada únicamente si se inicia algún proceso judicial en contra de la señora Cornejo. El silencio fue absoluto. Esa cláusula, aparentemente insignificante, sería la chispa que encendería la guerra familiar. Pamela fue la primera en romper el silencio. «¿Cómo que heredera universal?», dijo con una risa contenida. Julián no pudo haber querido eso. El notario la miró por encima de las gafas. «Señora, este documento está firmado y notariado por él mismo. Todo fue revisado en vida». Ella frunció los labios. Adrián, en cambio, se limitó a observar la carpeta con gesto impenetrable. En ese momento lo supe. Mi hijo estaba dividido. Una parte de él seguía siendo el niño que me tomaba de la mano al cruzar la calle, y la otra ya era el hombre que compartía la cama con una mujer capaz de manipularlo con una sola mirada. Cuando salimos del despacho, Pamela se adelantó unos pasos y dijo, con voz baja pero afilada: «Tranquila, doña Inés, usted podrá disfrutar de su herencia por poco tiempo. No imaginé que cumpliría su amenaza tan pronto». Las semanas siguientes fueron un desfile de amabilidades falsas. Pamela venía a casa con pasteles y sonrisas. «Quiero que almorcemos juntas», decía. «Hay que mantener la familia unida». Yo aceptaba, porque aún no había aprendido a ver el veneno detrás de los modales. Una tarde, mientras preparábamos té, ella dejó caer su máscara. «Dígame, ¿no le da miedo manejar tanto dinero a su edad?» «El dinero nunca me dio miedo», respondí. «Me da miedo la gente que lo codicia». Ella sonrió, helada. «Qué buena frase. Debería escribirla en su epitafio». Supe entonces que la guerra había comenzado. Adrián cambió con el tiempo. Ya no me llamaba mamá, sino Inés.
Dejó de visitarme los domingos, y cuando lo hacía, venía acompañado de su esposa y de su desdén. Empezó a hablarme como si yo fuera una carga. Deberías descansar, mamá. Estás vieja. No puedes con los números. No estoy cansada, hijo, le respondí una tarde. Solo estoy aprendiendo a mirar mejor. Julián siempre decía que la codicia tiene la voz de la razón, y ahora la escuchaba salir de la boca de mi propio hijo. Una noche, mientras dormía, sonó el teléfono. Era el abogado de la familia. Doña Inés, su hijo ha solicitado una revisión judicial del testamento. Dice que usted no está en condiciones mentales de administrar los bienes. Se me heló la sangre. ¿Mi propio hijo?, susurré. Así es. La audiencia es en 2 semanas. Colgué el teléfono sin poder respirar. La traición tiene un sonido, el de la línea cortándose después de escuchar lo impensable. Los días siguientes fueron un torbellino de tristeza y rabia contenida. No dormía. Recorría la casa de un lado a otro, tocando las cosas de Julián, hablándole como si pudiera oírme. ¿Por qué, Julián?, le preguntaba en voz alta. ¿Por qué me dejaste sola con esto? Una tarde, mientras limpiaba su escritorio, encontré una llave. Era pequeña, de bronce, y tenía una etiqueta con un número, Nira de 17. No supe a qué pertenecía, pero la guardé. En el fondo de mi alma, algo me decía que esa llave sería importante. El día de la audiencia me vestí con mi mejor traje. No lo hice por vanidad, sino por dignidad. Mirarme al espejo y ver a una mujer entera fue mi forma de prepararme para la batalla. Cuando llegué al tribunal, Pamela me miró de arriba abajo. ¿Lista para perderlo todo?, me dijo. No, querida, respondí. Lista para que descubras que nunca lo tuviste. El abogado de ellos habló durante casi media hora. Presentó informes médicos falsos, citas inventadas e incluso un testimonio manipulado de una enfermera que decía que yo confundía los nombres de mis vecinos. Cada palabra era una puñalada. Pero yo me mantuve en silencio, no porque no tuviera qué decir, sino porque sabía que la verdad no necesita defenderse, solo esperar su turno. Cuando el juez anunció un receso, me quedé sola en la sala. Me temblaban las manos. Saqué la llave del bolsillo y la miré de nuevo. Mable 17. El número me resultaba familiar. Entonces lo recordé. El cajón 17 del antiguo archivo del despacho de Julián. Había prometido no abrirlo jamás. Pero las promesas pierden valor cuando la traición se disfraza de justicia. Decidí que, cuando saliera de esa audiencia, iría directo allí. Y si mi esposo me había dejado un secreto, era hora de conocerlo. Mientras me levantaba para ir al pasillo, una funcionaria del tribunal se me acercó. «Señora Cornejo», me dijo, «el Consejo Judicial envió un documento urgente a su nombre». Lo tomé, confundida. El sobre tenía el sello oficial y una frase en tinta azul: «A abrir solo en caso de que la dignidad sea puesta en duda». Lo guardé sin abrirlo. Aún no era el momento. Salí del edificio con la certeza de que, pase lo que pase, mi historia no terminaría en ese tribunal, y que Pamela, con toda su arrogancia, todavía no tenía idea de quién era realmente la mujer a la que se había atrevido a humillar. Dicen que el amor de una madre no tiene límites, pero no te dicen que cuando ese amor es traicionado, la herida no sangra por fuera, sangra por dentro, lentamente, hasta pudrirte el alma. Después de aquella audiencia, comprendí que mi hijo ya no me pertenecía. Pamela lo había convertido en su espejo, mismo tono de voz, misma arrogancia, la misma incapacidad de mirar a los ojos cuando mentía. Durante días intenté convencerme de que todo era un malentendido, de que Adrián reaccionaría, de que se disculparía, pero no lo hizo. Al contrario, una tarde vino a verme. Entró sin tocar la puerta, con el aire altivo de quien se siente dueño de todo. «Mamá», dijo sin emoción, «he hablado con el abogado. Esto no tiene por qué ser una guerra. Si transfieres las acciones de la empresa a mi nombre, todo puede resolverse en paz». «¿En paz?», le respondí mirándolo fijo. «¿Llamas paz a robarle a tu madre viva? No es robo, es orden. El orden no se impone con amenazas, Adrián. Tú no entiendes el mundo actual, mamá. Estás atrapada en el pasado». «¿Y tú?», le pregunté. «¿En qué estás atrapado tú?». Se giró hacia la ventana, evitando mi mirada. «En tus decisiones. Siempre fuiste tú la que tuvo el control». Por un instante lo vi como cuando era niño, cuando corría a abrazarme después de una pesadilla. Pero ese niño ya no existía.
Solo quedaba un hombre manipulado por una mujer que confundía el dinero con la dignidad. Pamela entró poco después. Ni siquiera saludó. Vine a hablar de negocios, no de emociones, dijo. Tenemos una propuesta. No hay propuesta que me interese. La habrá, sonrió, porque cuando firmes, te dejaremos quedarte en tu casa hasta que mueras. La miré con calma. No necesito su permiso para morir, señora, pero usted debería preocuparse por cómo va a vivir. Su rostro cambió. No me amenace. No lo hago, repliqué. Solo le recuerdo que los castillos de soberbia siempre se derrumban. Salieron juntos, y al cerrar la puerta, sentí que el sonido del picaporte era el mismo que se escucha cuando la sangre se separa de la sangre. Los días se hicieron largos, llenos de cartas del abogado, llamadas frías y rumores. Los vecinos empezaron a hablar. Pobrecita Inés, decían. Su hijo la demandó. Yo evitaba salir, no por vergüenza, sino porque no quería que nadie viera cómo se me caía el alma a pedazos. Una tarde, mientras regaba las plantas, el cartero me entregó un sobre sin remitente. Dentro había una fotografía. Adrián y Pamela posando frente a la empresa de Julián, con un cartel que decía Nueva Dirección. Detrás, una frase escrita con tinta roja. El pasado se acaba cuando uno firma su derrota. Esa foto fue el punto de quiebre. Dejé de llorar, dejé de esperar, y empecé a planear. Saqué la llave número 17 del cajón. Sabía que debía abrir el archivo de Julián, aunque me temblaran las manos. Fui a su antiguo despacho, donde aún olía a madera, tinta y recuerdos. El cajón estaba sellado con un candado viejo. La llave encajó con un clic. Adentro había un sobre marrón, un cuaderno y una carta dirigida a mí. La carta decía: Inés, si estás leyendo esto, es porque la ambición ha tocado nuestra puerta. Dentro de este sobre encontrarás documentos que solo tú puedes usar. No los muestres hasta que la vergüenza tenga nombre y apellido. Confía en el consejo que siempre te di. No luches con las manos, lucha con la verdad. Dentro del sobre había copias del testamento original y una escritura a nombre de una empresa desconocida, Fundación Aurora del Sur. El apoderado legal era un nombre que no me resultaba familiar. Ligny Ricardo Godoy. Busqué entre los papeles y al final del cuaderno una nota. Aurora es la luz que te protegerá cuando te rodee la oscuridad. No entendí del todo, pero algo me dijo que Julián había dejado más que dinero. Había dejado una estrategia. Pasaron los días. Pamela y Adrián insistían con reuniones y abogados. Yo asistía, en silencio, escuchando sus mentiras, firmando papeles que no tenían valor. Ellos creían que yo estaba cediendo, pero lo que hacía era esperar el momento exacto. Una noche, mientras preparaba té, recordé las palabras del juez en la primera audiencia. Esta causa quedará bajo revisión si se comprueba que existe alguna irregularidad en el testamento. Y entonces lo supe. La cláusula reservada. Julián la había dejado por algo. Era una pieza oculta que solo podía revelarse si se iniciaba un proceso judicial contra mí. Y ese proceso ya había comenzado. Al día siguiente, fui al notario con la carta y los documentos de la Fundación Aurora del Sur. Le pedí que los analizara. Pasó horas leyendo, comparando firmas, revisando sellos. Finalmente, levantó la vista con una mezcla de asombro y respeto. «Doña Inés, esto cambia todo. ¿Qué significa? Que su esposo no solo le dejó los bienes, le dejó el control de la compañía a través de esta fundación. ¿Y qué pasa con mi hijo y su esposa? Legalmente trabajan para usted». Me quedé muda. Era una jugada maestra. Julián había previsto la traición. Y ahora el arma de mi defensa no era el rencor, era la ley misma. Salí del despacho con el corazón latiendo fuerte. El sol me cegaba, pero dentro de mí todo estaba claro. Por primera vez en meses no sentí miedo. Esa noche dormí en paz, sabiendo que la sangre puede traicionar, pero la verdad nunca. Cuando me miré al espejo al amanecer, vi otra mujer. Ya no era la madre humillada, era la heredera de su propio destino. Y juré, con la voz baja pero firme, que antes de que el mundo terminara de girar, Pamela aprendería lo que significa abofetear a una jueza del destino. Desde que descubrí el verdadero propósito de la Fundación Aurora del Sur, supe que el destino me había devuelto una carta que muchos creyeron quemada. No fue un acto de suerte, sino de amor y estrategia. Julián, mi esposo, había sido un hombre de negocios meticuloso.
Conocía a la gente mejor de lo que la gente se conocía a sí misma. Y había previsto lo que Pamela representaba, la ambición disfrazada de cariño. Por eso creó la fundación, un armazón legal que a simple vista parecía una organización benéfica, pero que, en realidad, era la pieza secreta de nuestro patrimonio. A través de ella, todas las acciones y bienes de la empresa quedaban bajo mi control, pero sin mi nombre visible. Yo era la dueña invisible de todo, y Pamela, que se creía tan astuta, trabajaba, sin saberlo, para la mujer a la que había humillado. Esa revelación me cambió, no en la superficie, sino en la manera en que respiraba, caminaba, miraba. La rabia dejó de ser un volcán para volverse hielo, frío, afilado, silencioso. Aprendí que la venganza no necesita gritos, solo tiempo y paciencia. Durante semanas fingí debilidad. Respondía a los mensajes de Adrián con ternura impostada. Claro, hijo, si crees que debo firmar, lo haré. Por supuesto, Pamela. Confío en tu criterio, decía en llamadas que grababa sin que lo notaran. Cada palabra que pronunciaban era una pieza más de la trampa. Una tarde, fui a la oficina central de la empresa. Los empleados me recibieron con respeto, pero también con incomodidad. Pamela estaba allí, sentada en la silla que alguna vez perteneció a mi esposo. Al verme, levantó una ceja. ¿A qué debemos su visita, doña Inés?, preguntó con esa sonrisa tan falsa que parecía tallada. A mi deseo de ver cómo manejan el legado de Julián, respondí con calma. Soy su esposa, al fin y al cabo. Por supuesto, dijo mientras jugaba con una pluma dorada. Aunque pronto todo esto será formalmente de Adrián y mío. ¿Ah, sí?, pregunté. ¿Y ya revisaron las escrituras de la Fundación Aurora del Sur? Ella se congeló por un segundo. ¿Qué fundación? Oh, nada, contesté. Un detalle que quizás su abogado debería revisar antes de seguir firmando contratos. Le sonreí. Esa sonrisa fue mi primer movimiento en el tablero. Esa misma semana visité al licenciado Godoy, el apoderado legal que figuraba en los documentos. Un hombre mayor, de voz firme y mirada transparente. Su esposo me habló de usted, doña Inés, me dijo estrechándome la mano. Me pidió que esperara el día en que usted viniera. ¿Y qué más le dijo?, pregunté. Que no confiara en nadie que hablara demasiado. Le expliqué todo lo que estaba pasando. El licenciado revisó los papeles, asintiendo en silencio. Podemos mover las piezas sin alertarlos, dijo finalmente. Transferiremos discretamente la dirección administrativa de la empresa a la fundación. Cuando quieran vender, arrendar o manipular activos, necesitarán su firma. Y cuando descubran que no pueden hacerlo, respondí sonriendo, ya será demasiado tarde. Durante las semanas siguientes, comencé a recibir informes de la empresa sin que Pamela ni Adrián lo supieran. La contadora interna, una mujer joven llamada Laura, había sido mi protegida años atrás. Ella me mantenía al tanto de todo. Contratos falsos, gastos sin justificación, cuentas bancarias ocultas. Cada dato era una bala de verdad que guardaba con cuidado. Y mientras ellos pensaban que me debilitaban, yo me fortalecía en silencio. Recuerdo el día que Pamela me llamó, furiosa. ¿Qué hiciste, vieja?, gritó por teléfono. El banco rechazó nuestra transacción. ¿Qué transacción?, pregunté con voz inocente. La venta de las acciones de tu esposo. Dijeron que están congeladas bajo algo llamado Aurora del Sur. Ah, sí, contesté pausadamente. Aurora, qué nombre tan bonito, ¿no? Colgó sin decir más. Me quedé mirando el teléfono con una calma que no conocía. Por fin, el tablero comenzaba a girar a mi favor. Sin embargo, no todo en mí era orgullo. Cada vez que veía a Adrián, sentía el corazón quebrarse un poco más. Su mirada evitaba la mía. Ya no había ternura, ni remordimiento, ni siquiera conflicto. Era como si Pamela le hubiese vaciado el alma. Una noche, le pregunté directamente, ¿por qué, hijo? ¿Por qué permites que ella me humille así? Porque no soporto ver cómo arruinas todo lo que papá construyó, respondió con frialdad. Y si tengo que elegir entre mi esposa y tú, la elijo a ella. Sus palabras fueron un puñal. No lloré. Pero esa noche, mientras guardaba los documentos en una caja fuerte, le hablé a Julián en voz baja. Querías que usara la verdad, amor mío, pues la verdad será mi venganza. Un mes después, Pamela y Adrián convocaron una reunión de directorio. Querían aprobar la nueva estructura de la empresa, eliminar mi participación simbólica y firmar contratos con inversores extranjeros. Lo que no sabían era que,
Legalmente, ninguna decisión podía tomarse sin mi autorización. Entré a la sala con paso firme, sin previo aviso. Pamela se levantó, indignada. «¿Qué hace aquí?» «Asistiendo a la reunión como presidenta de la Fundación Aurora del Sur», respondí. «¿Qué?», balbuceó. «Así es. Todo lo que está por firmar depende de mi aprobación». Los rostros en la mesa se transformaron. Algunos bajaron la mirada, otros se incorporaron. Y entonces dije lo que llevaba meses esperando pronunciar. Durante años creyeron que podían manipular la historia. «Pero esta empresa no pertenece a los que heredan, sino a los que la sostienen». Pamela trató de replicar. «Esto es ilegal». «No», dije mirando al abogado presente. «Es justicia». La reunión terminó en silencio. Salí sin mirar atrás, sintiendo el peso de una promesa cumplida. No era el final, era solo el preludio de la caída. Esa noche, mientras tomaba té frente a la ventana, vi mi reflejo en el vidrio. Por un segundo, creí ver a Julián sonriendo detrás de mí. «Lo lograste», parecía decirme. Y yo le respondí en voz baja. «No aún. Falta verles la cara cuando comprendan quién firma la sentencia final». El amanecer de aquel lunes tenía un aire extraño, casi solemne. Era el tipo de mañana en que el cielo parece observarte, como si el destino esperara a ver de qué estás hecho. Me vestí despacio, con un traje gris perla y un broche de oro que había pertenecido a mi madre. Cada movimiento era una declaración de guerra silenciosa. Había llegado el día del juicio. Pamela lo había solicitado con urgencia, asegurando que mi salud mental ponía en riesgo la estabilidad de la empresa familiar. El tribunal estaba repleto: abogados, empleados, curiosos y periodistas que olían el drama a kilómetros de distancia. Mientras caminaba por el pasillo central, sentí las miradas clavarse en mi espalda, pero no bajé la cabeza. Aprendí que los débiles miran al suelo, los sabios al frente. Al llegar a la mesa, Pamela ya estaba allí, vestida de blanco, con un aire teatral. Sostenía la mano de mi hijo como si fuera un trofeo. Al verme, sonrió con ese gesto venenoso que ya conocía demasiado bien. «Miren quién se digna a venir», murmuró. La pobre vieja confundida. El juez pidió orden, pero ella no lo necesitaba. Sabía herirme sin levantar la voz. Adrián, en cambio, no dijo nada. Solo evitó mirarme, igual que en aquella primera audiencia. Tomé asiento en silencio. El abogado contrario comenzó a exponer. Sus palabras eran veneno disfrazado de compasión. «La señora Cornejo atraviesa un cuadro de deterioro cognitivo progresivo. Tenemos informes médicos que lo confirman». Sonreí con serenidad. Ese informe médico había sido redactado por un doctor amigo de Pamela, un hombre que jamás me examinó. Sabía que su castillo de mentiras estaba a punto de derrumbarse. La sesión continuó con declaraciones de testigos. Algunos empleados, visiblemente incómodos, repitieron frases que no creían. A veces se olvida de cosas, le cuesta entender documentos financieros. Y luego, Pamela tomó la palabra. Su voz se alzó como una sirena de arrogancia. «Señor juez», dijo, «esta mujer ha perdido el juicio. No puede seguir al frente de una empresa que ni siquiera entiende. Yo, como esposa de su hijo, he intentado ayudarla, pero se niega. Es terca, agresiva y peligrosa». Sus palabras resonaron en la sala. Luego me miró directamente, con esa sonrisa de víbora que tanto disfrutaba. «Además», añadió, «hay episodios violentos. Hace poco intentó atacarme. Algunos asistentes murmullaron. Yo la observé en silencio. «¿Tiene pruebas de eso, señora?», preguntó el juez. «No», respondió ella, «pero todos aquí saben cómo es». Todos callaron. El silencio pesó tanto que el juez suspiró y dijo: «Doña Inés, puede hablar si lo desea». Me puse de pie. «Gracias, su señoría», dije con calma. «Hablaré, pero no para defenderme, sino para recordarles algo que parece haberse olvidado. La verdad no necesita ruido». Me acerqué unos pasos hacia el estrado. Sentí las miradas, los murmullos, y entonces, sin levantar la voz, dije: «Durante meses he sido insultada, manipulada y ridiculizada, no por desconocidos, sino por mi propia familia». Miré a Adrián. «Por ti, hijo». Él bajó la cabeza. Luego miré a Pamela. «Usted cree que ha ganado, que el dinero compra respeto y que la mentira se impone con seguridad. Pero hay algo que el dinero no puede comprar: la memoria de los muertos». La vi tensarse. Mi esposo, Julián Cornejo, sabía lo que vendría.
y dejó preparadas sus palabras para este día. La sala se estremeció. Saqué un sobre sellado de mi bolso. Este documento fue entregado por el Consejo Superior de Justicia, según la cláusula reservada del testamento de mi esposo. El juez la tomó, revisó el sello y asintió. Proceda. El abogado del tribunal leyó en voz alta. Si en algún momento se pone en duda la capacidad moral o mental de mi esposa, este documento deberá abrirse en presencia del juez. Declaro que todos mis bienes, acciones y propiedades están bajo la protección de la Fundación Aurora del Sur, cuyo poder total recae en mi esposa, doña Inés Cornejo, y sus decisiones serán incuestionables por ley. Cualquier intento de impugnarlo se considerará fraude y abuso de confianza. Los murmullos se convirtieron en un rugido. Pamela palideció. Adrián se llevó una mano a la frente. Yo seguí de pie, sin mover un músculo. El juez levantó la vista. ¿Está diciendo, señora Cornejo, que usted es la única autoridad legal de la empresa y del patrimonio familiar? Así es, respondí. Desde hace años. Pamela se levantó de golpe. Eso es imposible. Esto es una farsa, gritó. No puede tener tanto poder. El juez golpeó el mazo. Silencio en la sala. Pero ella no se calló. Esta mujer está loca. Nos ha manipulado a todos. Yo la miré a los ojos. No, Pamela. Quien juega con fuego se quema. Quien juega con la justicia termina viéndose frente a ella. Y di un paso atrás. El juez asintió hacia un asistente, que entregó otro documento. Era la confirmación oficial del registro de la Fundación Aurora del Sur, con mi nombre como representante legal. Pamela retrocedió, temblando. Adrián no podía siquiera mirarme. Era el retrato perfecto de la culpa. En ese momento, el juez declaró un receso. Yo me dirigí al pasillo, con los flashes de las cámaras detrás. Pamela vino corriendo, fuera de sí. «¡Tú lo planeaste todo, maldita vieja!», gritó, y me empujó con violencia. El guardia intervino y la detuvo. Yo la miré con calma. «¿Sabes qué es lo peor de todo, Pamela?», le dije. «Que mientras tú creías que me quitabas mi vida, yo te dejaba cavar tu propia tumba». Ella me miró con odio. «Esto no termina aquí». «Oh, claro que no», respondí. «Apenas comienza. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina». Volvimos a la sala. El juez tomó asiento. Su voz resonó grave, solemne. Por decisión unánime, se desestima la demanda en contra de doña Inés Cornejo. Además, se iniciará una investigación por intento de fraude familiar contra la señora Pamela Rivas y el señor Adrián Cornejo. El golpe del mazo selló el final. Pamela gritó. Adrián hundió el rostro entre las manos. Yo simplemente me senté, el mismo asiento donde antes me habían humillado, y desde allí observé cómo la justicia se hacía visible, aunque doliera como una cicatriz vieja. Miré hacia el techo, como si pudiera ver a Julián allí arriba, sonriendo. «Lo logré, amor», susurré. «Lo logré». El eco del mazo aún resonaba en mi cabeza cuando salí del tribunal. Las cámaras me seguían, los micrófonos se estiraban hacia mí, las luces me cegaban. Yo, que había llegado allí como una anciana humillada, salía convertida en símbolo de justicia. Pero dentro de mí no había júbilo, solo un silencio pesado. El silencio que deja una batalla ganada con el corazón herido. Pamela fue retirada, escoltada por los guardias. Su mirada era un cóctel de furia y miedo. Adrián, en cambio, parecía ausente, como si todo su mundo se hubiese derrumbado y no supiera cómo reconstruirlo. Lo miré unos segundos. En su rostro no vi maldad, sino algo peor, vergüenza. Esa vergüenza que no se lava ni con lágrimas ni con excusas. Días después, comenzaron las investigaciones. El tribunal ordenó revisar los movimientos financieros de la empresa familiar. Yo sabía que había irregularidades, pero jamás imaginé la magnitud del desastre. El informe preliminar fue devastador. Pamela había desviado fondos durante años, falsificando mi firma en documentos internos. Había comprado propiedades a nombre de su madre, joyas carísimas y vehículos de lujo con dinero de la compañía. Pero lo peor fue descubrir que Adrián lo sabía. Los correos electrónicos lo delataban. «Firma tú, que ella no revisa nada. Mi madre nunca entenderá estos papeles. Hazlo antes de que Aurora del Sur se active». Aurora del Sur. El nombre de la fundación que ellos creían un fantasma los perseguía ahora como una maldición viva.
El fiscal me llamó a declarar. Doña Inés, me dijo, su nuera y su hijo están implicados en un fraude millonario. ¿Desea presentar cargos? Lo miré con calma. No deseo venganza, respondí. Deseo verdad, y la verdad, una vez revelada, empezó a consumirlos. Pamela perdió el control. Intentó culpar a Adrián, luego a los abogados, luego a mí. Su arrogancia se convirtió en desesperación. Mientras tanto, mi hijo desapareció por varios días. Supe después que se había refugiado en la vieja casa de verano, la misma donde aprendió a caminar. Una noche lo busqué, no para castigarlo, sino para entender. La casa olía a polvo y recuerdos. Adrián estaba sentado en el suelo, con los papeles del juicio desparramados a su alrededor. Me miró con los ojos hinchados. «¿Cómo pudiste?», le pregunté suavemente. «Yo no sé en qué momento la perdí, mamá», murmuró. Todo empezó como algo pequeño. Pamela decía que era temporal, que después arreglaríamos todo. «¿Y te pareció justo robarle a tu padre muerto?» «No era por el dinero», dijo llorando. «Era por ella. No quería perderla». Lo miré largo rato. La compasión se mezcló con el dolor. «Hijo», le dije, «perdiste algo mucho más valioso. Mi respeto». Se cubrió el rostro con las manos. Yo quise tocarlo, pero mi cuerpo no se movió. A veces, el amor duele tanto que uno se paraliza para no sentirlo. A la mañana siguiente, la prensa hizo lo suyo. La empresa Cornejo, fraude familiar destapado. Los titulares llenaban los noticieros. Mi teléfono no paraba de sonar. Algunos buscaban declaraciones, otros entrevistas. No respondía a ninguno. El verdadero ruido ya había ocurrido y ahora necesitaba silencio. Sin embargo, algo extraño sucedió esa tarde. El abogado del tribunal me llamó. «Doña Inés, revisando los documentos de la Fundación Aurora del Sur, encontramos algo que debe ver». Fui de inmediato. En su escritorio había una carpeta distinta, con una nota escrita a mano. La letra era de Julián. Decía: «Si lees esto, es porque el tiempo hizo su trabajo. Dentro de Aurora del Sur hay una segunda fundación, más pequeña, registrada a nombre de nuestro hijo Adrián. No la toques hasta que él entienda su error. Cuando lo haga, será su oportunidad de redimirse». Sentí un nudo en la garganta. Julián, incluso después de muerto, seguía creyendo en la bondad escondida de su hijo. Y yo aún no sabía si tenía el valor de hacerlo. Pasaron los días. Pamela fue citada nuevamente, y su defensa se derrumbó. Su propio abogado presentó pruebas que la incriminaban. La sociedad entera la vio caer. Ella, que una vez me llamó vergüenza de la familia, se convirtió en la vergüenza pública de todos. Pero Adrián no volvió al tribunal. No se presentó ni a las audiencias, ni a las reuniones. Su ausencia era su condena. Una mañana recibí una carta. El sobre no tenía remitente, pero reconocí su letra. Decía: «Mamá, ya sé lo que hice. No busques perdonarme, solo déjame volver a empezar. Si algún día quieres hacerlo, abre el sobre azul que papá dejó en su escritorio. Te amo, aunque ya no lo merezca». Fui al estudio de Julián. El sobre azul estaba allí, intacto. Dentro, una sola frase escrita con su caligrafía: «El amor no se hereda, se gana». Lloré como no lloraba desde su muerte, porque entendí que Julián había planeado no solo la justicia, sino también la redención. Esa noche encendí una vela frente a su retrato. Le hablé en voz baja: «Tu hijo ha caído, pero aún respira. Quizás, como tú dijiste, el amor sea la única herencia que vale la pena rescatar». Cerré los ojos. Por primera vez en mucho tiempo no sentí odio, solo cansancio y una serenidad extraña, como si mi alma hubiera soltado algo pesado. La verdad había salido a la luz. Y aunque me costó todo, su brillo iluminó hasta las sombras más hondas de mi corazón. Dicen que la caída más fuerte no es la del cuerpo, sino la del alma. Y yo lo vi con mis propios ojos. Vi cómo la soberbia se derrite cuando se enfrenta con la verdad. Cómo la voz que antes gritaba: «vieja asquerosa», ahora solo temblaba suplicando compasión. Pamela Rivas, la mujer que un día me abofeteó en público, estaba frente a mí, derrotada. El tribunal había dictado su veredicto final. Culpable de fraude, falsificación de documentos y abuso de confianza. 5 años de prisión preventiva. Su rostro, maquillado hasta el último día, se deshacía entre lágrimas que ya no le servían de escudo. Intentó hablar, pero su voz se quebró. «Usted ganó, doña Inés», balbuceó.
Pero recuerde, los hijos siempre terminan odiando a las madres que destruyen a sus esposas. Me miró con una mezcla de odio y miedo, y en ese instante comprendí que no había ganado nada, solo había sobrevivido. Adrián estaba sentado al fondo del salón. No habló, no se movió. Sus ojos, rojos e hinchados, parecían buscar en mí una señal de perdón que aún no podía darle. Cuando terminó la audiencia, se levantó y se fue sin decir una palabra. Yo me quedé allí, sola, con los aplausos apagados de la prensa, con el ruido de las cámaras y los susurros de la gente que me señalaba como la mujer que venció a su familia. Pero no había gloria en mí. Solo un cansancio antiguo, el peso de haber ganado una guerra que nunca quise pelear. Salí del tribunal, respirando hondo. El aire de la calle olía a lluvia y libertad. Me detuve en las escalinatas y miré al cielo. Julián, susurré. Todo se derrumbó, como dijiste. Pero ¿a qué precio? Las semanas siguientes fueron una avalancha. La prensa no dejaba de hablar del caso. El juicio que conmocionó a la ciudad. La madre que recuperó la justicia. Yo no respondí a entrevistas ni acepté homenajes. Había demasiada tristeza en mi victoria. Pamela fue trasladada al penal de mujeres. Su familia desapareció de la vida pública. Y Adrián perdió todo. La empresa, los amigos, el respeto. Los empleados lo evitaban, los bancos lo llamaban sin respuesta, y la gente lo señalaba por la calle. El hombre que alguna vez se creyó poderoso, ahora vagaba por las ruinas de su propio orgullo. Una noche, lo vi desde la ventana. Estaba frente a mi casa, parado bajo la lluvia. No llamaba, no hablaba, solo miraba. No sé cuánto tiempo estuvo allí. Cuando salí, ya se había ido. Solo quedaba una carta en el portón. No busco perdón, solo quiero que sepas que ya entiendo. Los días pasaron y empecé a notar algo curioso. Por primera vez en años podía dormir tranquila. La casa, antes llena de sombras y culpas, parecía respirar de nuevo. Regué las plantas, abrí las ventanas y por las noches volvía a sonar el viejo reloj de pared. Ese sonido me recordaba que el tiempo, aunque cruel, también cura. Sin embargo, la calma no duró mucho. Una mañana recibí una llamada del abogado de la empresa. «Doña Inés», me dijo, «la prensa está por publicar algo importante. Descubrieron la cláusula completa de la Fundación Aurora del Sur. ¿Qué pasa con ella? Hay una disposición final escrita por su esposo y un nombre más». Fui a su oficina de inmediato. Sobre el escritorio, un documento sellado me esperaba. El abogado lo abrió con cuidado y leyó. En caso de que la fundación logre restablecer la justicia y se proteja la integridad del patrimonio familiar, se procederá a transferir el 30% de los activos a nombre del señor Adrián Cornejo, siempre y cuando sea aprobado por su madre, doña Inés Cornejo. Cerré los ojos. Julián, incluso desde la tumba, seguía dándome lecciones. Había dejado la llave del perdón en mis manos. Esa noche no dormí. Caminé por la casa hasta el amanecer, debatiendo entre el corazón y el orgullo. ¿Merecía mi hijo una segunda oportunidad? ¿Podía volver a confiar en alguien que me había traicionado tan profundamente? Recordé sus palabras, el día que lo enfrenté en la casa de verano. No era por el dinero, mamá, era por ella. Quizás el amor equivocado puede convertir a los hombres en monstruos, pero también el arrepentimiento puede convertirlos de nuevo en humanos. Al amanecer, escribí una carta. Adrián, tu padre te dejó una última oportunidad, no para volver a lo que fuiste, sino para demostrar que aprendiste. El perdón no se pide, se construye. Si quieres redimirte, ven a verme. Pero no vengas con excusas, ven con la verdad. La dejé en manos del abogado, con la orden de entregarla si Adrián aparecía. Pasaron 3 días sin noticias, hasta que una tarde, al regresar del mercado, lo vi. Estaba sentado en las escalinatas de mi casa, delgado, ojeroso, envejecido. Cuando me vio, se levantó torpemente. «¡Mamá!», dijo, y su voz se quebró. No supe si abrazarlo o apartarme. Él dio un paso más y cayó de rodillas. «No tengo nada, mamá, ni casa, ni amigos, pero quiero volver a ser tu hijo». El silencio que siguió fue tan profundo que pude oír mi corazón. Lo miré largo rato y al fin le respondí. El hijo que perdí murió el día que me miró en silencio mientras me humillaban. Pero si el hombre que tengo delante viene a reconstruir lo que destruyó, quizás pueda renacer. Lo ayudé a levantarse, y por primera vez en mucho tiempo
sentí que mi amor por él ya no era una herida, sino una cicatriz que podía tocar sin dolor. Esa noche, encendí 2 velas frente al retrato de Julián. Todo se derrumbó, amor, le dije, pero de las ruinas nace la verdad. Me quedé mirando la llama hasta que empezó a temblar. Y juré que, antes de morir, haría una última cosa: honrar el legado de Julián y darle a Adrián la lección final que él había planeado. Porque el perdón, cuando llega, no es olvido, es justicia envuelta en misericordia, y yo estaba lista para aplicarla. Cuando el ruido del escándalo se apagó, lo que quedó fue el silencio, un silencio espeso, denso, que me envolvía cada mañana cuando abría los ojos y me encontraba sola. Durante semanas me pregunté si realmente había ganado algo. Sí, había justicia, había paz legal, pero dentro de mí seguía latiendo una tristeza que no entendía del todo. Había recuperado la empresa, el respeto, mi nombre, pero en el camino había perdido algo más grande: la inocencia de creer que el amor familiar es inquebrantable. Ahora lo sabía. El amor también se rompe, y cuando lo hace, suena como un cristal que nadie puede recomponer. El pueblo entero hablaba de mí, algunos con admiración, otros con envidia, y muchos con compasión. Pobre señora Cornejo, decían en voz baja, tener que luchar contra su propio hijo. Pero ninguno sabía lo que significaba volver a casa, quitarse los zapatos y sentir que las paredes te devuelven el eco de tu propia voz. Una tarde, mientras regaba las plantas, una vecina me saludó desde la vereda. «Inés, usted es una mujer fuerte», gritó. «¡Qué valor el suyo! Ojalá yo tuviera la mitad». Le sonreí. Si supiera que la fuerza no es valentía, sino resignación. Uno no se vuelve fuerte porque quiere, se vuelve fuerte porque no queda otra opción. Adrián venía de vez en cuando. Llegaba sin avisar, con la mirada cansada, con un ramo de flores marchitas en la mano. Nos sentábamos en silencio, frente a frente, sin reproches. Un día me dijo: «Mamá, la gente me mira distinto ahora. Es el precio del desprecio, hijo. Cuando uno mira por encima del hombro a los demás, termina cayendo al suelo». Bajó la mirada. «¿Algún día podré recuperar tu confianza?» «La confianza no se recupera», respondí. «Se vuelve a construir, y eso lleva tiempo». Lo abracé. Su cuerpo temblaba como cuando era niño y tenía fiebre. Y entonces lo supe. El hijo que perdí en la codicia estaba volviendo, lentamente, desde las cenizas. Una mañana recibí un paquete por correo. No tenía remitente, solo una cinta dorada y una nota. Para cuando la justicia no te quite el sueño, sino que te lo devuelva. Era la letra de Julián. Dentro había una caja de madera y una carta. La abrí con manos temblorosas. La carta decía: «Inés, si estás leyendo esto, es porque cumpliste tu parte. Sabía que la codicia llegaría a nuestra puerta disfrazada de familia, y que tú serías la única capaz de enfrentarlo. Pero esta historia no se trataba de venganza, sino de redención. No busques destruir a los culpables. Dales la oportunidad de salvarse. Dentro de esta caja está el último fragmento de nuestra verdad». Abrí la caja. Había un colgante de oro con una inscripción diminuta: AC. Eran las iniciales de Adrián Cornejo. Debajo, un sobre pequeño con documentos. Eran los papeles de una cuenta bancaria a nombre de la Fundación Aurora del Sur, Proyecto Esperanza. Y una nota final, escrita con la caligrafía firme de Julián: «Este dinero no es para castigar, sino para enseñar. Haz que Adrián lo use para algo que dé sentido a su culpa. Si logra hacerlo, habrás cerrado el ciclo». Me quedé sentada durante horas, mirando aquel colgante. Era como si Julián me hablara desde algún lugar entre la justicia y el perdón. Comprendí entonces que la venganza había cumplido su propósito, pero que ahora comenzaba algo más difícil: la reparación. Esa noche invité a Adrián a cenar. Puse la mesa como hacía años no hacía: mantel blanco, copas limpias, la receta de pollo al vino que tanto le gustaba de niño. Cuando llegó, parecía confundido. «¿Qué es esto?», preguntó. «Una cena, una oportunidad». Le di el sobre y el colgante. «Tu padre te dejó esto». Lo abrió con cautela. Al leer, sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Crees que todavía puedo hacerlo bien?». «Eso depende de ti», respondí. «Pero si usas ese dinero para reparar algo en lugar de destruirlo, quizás algún día puedas mirarte al espejo sin vergüenza». Adrián asintió. «¿Y tú podrás mirarme sin dolor?».
Algún día, pero no hoy. Después de cenar, se fue en silencio. Lo vi caminar por la calle hasta perderse entre las sombras, y en ese instante entendí que el perdón no llega de golpe, se construye en los pequeños gestos, en la voluntad de querer ser mejor. Encendí una vela junto al retrato de Julián y le hablé otra vez. Cumplí tu voluntad, pero duele, Julián. Duele más perdonar que vengarse. El viento sopló y la llama se inclinó, como si me respondiera. Entonces lo comprendí. El amor verdadero no exige perfección, exige coraje. Y a mis 65 años, después de tanto dolor, por fin entendí qué clase de coraje me pedía la vida. El coraje de soltar el odio, el coraje de seguir amando a pesar de todo, y el coraje de aceptar que la justicia sin compasión también puede convertirse en otra forma de condena. Esa noche dormí profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, no soñé con juicios ni con gritos, solo con Julián, sonriendo en un jardín iluminado. A su lado, Adrián de niño, corriendo hacia mí con los brazos abiertos. Y cuando desperté, supe que el ciclo se estaba cerrando. Aún faltaban palabras, sí, pero ya no eran de rabia, sino de reconciliación. A la mañana siguiente de aquella cena, mientras el sol entraba tímido por la ventana, encontré algo que había pasado por alto. La caja de madera donde venía el colgante tenía un doble fondo. Lo noté por accidente, al limpiarla. Golpeé suavemente con los nudillos y oí un sonido hueco. Deslicé una aguja por la ranura y el fondo se levantó. Dentro, cuidadosamente doblada, había una carta más. El papel amarillento, la tinta azul, la caligrafía, inconfundible, la de Julián. Por un momento dudé en abrirla. Había leído muchas cartas suyas, pero algo en mi pecho me advirtió que esta no sería como las otras. Y tenía razón. La abrí despacio. El primer párrafo me heló la sangre. Inés, si lees esto, es porque el destino cumplió su ciclo. No escribo para pedirte nada, sino para contarte una verdad que oculté mientras viví. Lo hice por amor, y tal vez por miedo. No solo dejé una fundación, también dejé una historia que te pertenece. Me senté. El corazón me latía tan fuerte que sentía que el papel temblaba en mis manos. Seguí leyendo. Hace muchos años, cuando Adrián aún era un niño, cometí un error. Confié en un socio equivocado. Su nombre era Ricardo Godoy. Sí, el mismo abogado que ahora te ayuda. Él me salvó de la ruina, pero a cambio exigió algo que en aquel momento no pude negarle. Que si yo moría antes de que tú cumplieras 65 años, parte del poder de la empresa pasaría a sus manos por un tiempo limitado. A cambio, él se encargaría de protegerte. Pero lo que no te dije es que Godoy no era un extraño. Tragué saliva. Mis ojos corrían por las líneas sin querer aceptar lo que estaba leyendo. Godoy fue el hermano que nunca te presenté. Lo busqué durante años, pero tú y yo ya teníamos demasiadas heridas para agregar otra. Él sabía que Pamela y Adrián podrían intentar traicionarte, y me prometió que velaría por ti. Fue él quien me sugirió crear la Fundación Aurora del Sur. Por eso confié tanto en él. Sentí un vértigo. Ricardo Godoy, el abogado que me había ayudado en silencio, era el cuñado que nunca conocí, el hermano de Julián. Todo cobraba sentido. Su respeto, su prudencia, su mirada serena cuando me hablaba de justicia. Seguí leyendo, con las manos húmedas por las lágrimas. No te conté esto porque sabía que no lo entenderías en aquel momento. Tu carácter, tu orgullo, tu sentido de justicia, te habrían hecho desconfiar, pero todo lo que hicimos fue para darte la oportunidad de algo más grande que la venganza, la libertad. No libertad económica, sino emocional. Quería que, al final, no fueras la víctima de nadie, ni siquiera de tu propio dolor. Las lágrimas ya no eran de tristeza, eran de comprensión. Porque en cada palabra sentía la voz de Julián guiándome una vez más. Cuando Pamela te humillara, y yo sabía que lo haría, no debía verte reaccionar con rabia, sino con dignidad, porque tu dignidad sería la trampa perfecta para su soberbia. El juez al que acudiste también fue elegido por Godoy. Nada fue casual. Todo fue una cadena diseñada para revelar lo que estaba oculto. Apoyé la carta sobre el regazo. Todo el entramado legal, el testamento, la cláusula, la fundación, nada había sido improvisado. Julián lo había previsto todo. Y en el fondo,
Yo solo había ejecutado el último acto de una obra que él escribió con amor y estrategia. Sé que te duele lo que Adrián hizo, pero no lo odies. Él no nació corrupto. Fue moldeado por la necesidad de aprobación, por el miedo a decepcionarme, y aunque me haya fallado, sigue siendo nuestro hijo. Su alma necesita más tu perdón que tu castigo. Por eso te dejo la decisión final. Si consideras que aprendió, entrégale la parte de la fundación que lleva su nombre. Si no, ciérrala. Pero recuerda, Inés, que las madres no están hechas para castigar, están hechas para enseñar. La carta terminaba con una frase que me hizo cerrar los ojos. Cuando el desprecio se transforme en compasión, sabrás que la justicia se ha cumplido. Y cuando escuches al viento llamarte por tu nombre, no será el viento, seré yo. Me quedé en silencio mucho tiempo. El reloj marcaba las horas y el mundo seguía girando, pero yo no podía moverme. Cada palabra de Julián era una caricia y una herida. Lo amé toda mi vida y aún muerto, seguía enseñándome a amar de la forma más difícil, perdonando. Guardé la carta en mi pecho, contra el corazón, y salí al jardín. El viento soplaba suave, moviendo las hojas de los naranjos que él mismo plantó. Cerré los ojos y lo oí, claramente, como si estuviera detrás de mí. Inés, sonreí entre lágrimas. Ya lo sé, Julián. Ya lo entendí todo. Esa noche llamé a Adrián. Ven mañana, le dije. ¿Para qué?, preguntó, temeroso. Para cerrar un ciclo. Al colgar, miré el retrato de Julián y sentí una paz profunda. La guerra había terminado, pero la lección apenas comenzaba. Adrián llegó temprano aquella mañana. No vestía traje, ni llevaba el perfume caro de siempre. Traía una camisa sencilla, los ojos enrojecidos y las manos vacías. Y eso, de algún modo, me conmovió más que cualquier disculpa. Porque hay silencios que pesan más que los discursos. Nos sentamos frente a frente, en el jardín. El mismo jardín donde Julián y yo habíamos plantado los naranjos cuando Adrián tenía 5 años. El aire olía a tierra húmeda, y los pájaros cantaban como si la vida insistiera en recordarnos que el mundo seguía, con o sin nuestros dramas. Recibí tu carta, dijo en voz baja, y sé que leíste la de papá. Asentí. Sí, y también sé que él te dejó algo. ¿Me lo darás?, preguntó, casi con miedo. No lo sé todavía. Eso depende de ti. Adrián me miró a los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no vi soberbia ni dolor. Vi arrepentimiento. Y algo más profundo, el deseo de volver a ser digno. Papá lo planeó todo, continuó, hasta mi caída. No, le respondí. Tu caída la construiste tú, pero su amor te dejó una escalera para subir de nuevo. Se quedó callado, mirando las ramas que se mecían con el viento. ¿Sabes?, dijo de pronto. Durante el juicio pensé en gritarte, en culparte. Pero cuando te vi sentada en la silla del juez, entendí lo que realmente habías hecho. ¿Y qué fue eso?, pregunté. Convertir tu dolor en dignidad. Esas palabras me desarmaron. Durante meses había esperado un perdón, y lo que recibí fue comprensión. Y comprendí que eso era mucho más valioso. Le entregué un sobre. Dentro estaban los documentos de la Fundación Aurora del Sur, Proyecto Esperanza. Esto te lo dejó tu padre, le dije, pero no es dinero lo que te entrega, es responsabilidad. ¿Qué quieres que haga con esto? Usa lo que queda para ayudar. No a mí, ni a ti, a otros. ¿A quiénes? A los que, como tú, se equivocaron buscando amor en el lugar equivocado. Sus ojos se humedecieron. ¿Y si fallo otra vez? Entonces vuelve a intentarlo, respondí. El error no te define, hijo. Lo que haces después, sí. Nos quedamos en silencio largo rato. El viento soplaba entre los árboles, y por un instante sentí algo familiar. La paz que llega cuando ya no hay nada que demostrar. Adrián se levantó, dio un paso hacia mí y me abrazó. No fue un abrazo tibio ni distante. Fue un abrazo que llevaba dentro todos los años perdidos, todas las palabras que nunca dijimos. Lloró en mi hombro, y yo también. No porque el pasado doliera, sino porque por fin dejaba de doler. Te perdono, susurró. Yo también, hijo. Esa noche, cuando se fue, me senté en el porche. El cielo estaba despejado y una brisa cálida me acariciaba el rostro. En el aire flotaba un perfume tenue de azahar, el mismo que Julián amaba. Miré las estrellas y, sin querer, sonreí, porque entendí que él había estado presente todo el tiempo, no desde el cielo, sino en cada decisión que tomé, en cada palabra que no dije, en cada lágrima que se convirtió en fuerza. Le hablé al viento, con la voz serena.
Ya está hecho, Julián. Lo lograste. Y juro que lo oí. Su voz, como un susurro en el aire, me respondió: no, Inés, lo lograste tú. Días después, Adrián abrió oficialmente el Proyecto Esperanza. Era un programa de becas para jóvenes en situación de vulnerabilidad, financiado con los fondos que alguna vez fueron fruto del engaño. La prensa curiosa volvió a buscarme. ¿Por qué darle otra oportunidad a quien la traicionó? Mi respuesta fue simple: porque nadie aprende si no lo dejan volver a intentarlo. A partir de ese día, ya no fui la madre traicionada, ni la mujer que ganó el juicio. Fui simplemente Inés Cornejo, una mujer que sobrevivió al odio y eligió el perdón. Un año después, el aniversario de la muerte de Julián coincidió con la inauguración oficial de la fundación. El acto fue sencillo, pero hermoso. Había flores blancas, música suave y un mural en su honor. Adrián dio un discurso breve y al final me pidió subir al estrado. Yo no quería hablar, pero lo hice. No soy una mujer perfecta, dije. Me han lastimado, he fallado y también he guardado rencor. Pero aprendí que el rencor envejece el alma y que la justicia sin amor no sana, solo castiga. Hoy entiendo que perdonar no es rendirse, es recuperar la paz que el odio nos roba. El público aplaudió, pero yo solo miré hacia el retrato de Julián en la pared. Y por primera vez, no lloré, sonreí. Esa noche, en casa, encendí la última vela frente a su foto. La llama se movía suave, como si respirara, y dije en voz baja: cumplí tu promesa, Julián. Nuestra familia volvió a tener nombre. Me serví una copa de vino, abrí la ventana y dejé que el aire nocturno entrara. Afuera, la luna bañaba el jardín con una luz dorada. Todo estaba en calma. La justicia había hecho su trabajo. La venganza se había disuelto en perdón. Y el amor había sobrevivido a todo. Cerré los ojos, y en ese silencio luminoso entendí que esa era mi verdadera victoria. Querido oyente, si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme. Mi historia no es solo sobre traición y justicia, sino sobre amor, dignidad y redención. Aprendí que los juicios más difíciles no se ganan en los tribunales, sino en el corazón, y que cuando una madre perdona, el mundo entero encuentra un poco de paz. Yo soy Inés Cornejo, y esta fue mi historia. Antes de irte, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal, deja tu me gusta si esta historia te llegó al corazón, y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Tu apoyo mantiene vivas estas historias que nos recuerdan que la justicia sin compasión no cambia el mundo, pero el amor sí.